Para comprender la agroecología debemos comenzar por su historia. La agroecología emerge como respuesta al proceso de modernización basado en la Revolución Verde. La Revolución Verde fue un fenómeno de alcance mundial que consistió en una simplificación de los agroecosistemas, reduciendo la complejidad propia de la agricultura campesina y familiar. A mediados del siglo XX, el proceso de modernización, el aumento poblacional, presionaron para un aumento de la producción y de la productividad. Para ello se recurrió a cierto tipo de conocimiento científico, tecnológico, que buscó aumentar la productividad a partir de los cultivos considerados de manera individual. Se generaron semillas de alto rendimiento mediante el mejoramiento genético, se incorporó mecanización y se recurrió a los fertilizantes químicos y a los agroquímicos para el control de enfermedades, plagas y malezas que pudiesen competir con el cultivo. Los productores perdieron poco a poco su autonomía, dependiendo cada vez más de insumos externos provistos por firmas concentradas que a su vez pasaron a dominar toda la cadena agroalimentaria. Hacia los años 80 se hacía evidente las consecuencias negativas de este modelo que generaba aumentos de la producción, pero con un impacto negativo sobre el medio ambiente, que excluía productores, los productores que no se adaptaban a la adopción del paquete tecnológico y que a su vez no era capaz de resolver completamente los fines que se proponía, como era la resolución de la problemática del hambre en el mundo. Existe consenso en considerar a Miguel Altieri como uno de los pioneros que sintetiza los principios de la agroecología, con algunas publicaciones claves, como es el libro Agroecología, Bases Científicas para una Agricultura Alternativa, publicado en 1983. Altieri hace un análisis crítico de la agricultura moderna y propone un nuevo enfoque científico que incorpora la ecología en los principios para la producción agropecuaria. A diferencia de la agricultura moderna, la agroecología propugna la máxima biodiversidad espacial y temporal en los agroecosistemas. Esta es la estrategia que utiliza para recuperar la fertilidad de la tierra y para controlar plagas, malezas y enfermedades. Desde sus inicios, la agroecología fue apropiada por los movimientos sociales, particularmente en América Latina. Este es el caso del MAELA, que se funda en 1992 y que hoy tiene presencia en más de 20 países de América Latina y una muy buena inserción en todo el mundo campesino. Hasta principios del siglo XXI, la agroecología fue un fenómeno principalmente de América Latina. Brasil fue un pionero. En 1984, Ana Primavesi publica el libro Manejo ecológico de los suelos. La agroecología se expande rápidamente en los ámbitos académicos y en el mundo campesino. Se forman poderosas organizaciones que organizan anualmente congresos y encuentros donde participan miles de personas del mundo académico, productivo y campesino. La agroecología se expande también en Centroamérica, en México, en los países andinos y en el conjunto de América Latina. A principios del siglo XXI, la agroecología comienza a ser valorada también en Europa, particularmente en Francia, de la mano de los enfoques agronómicos sistémicos, que en Francia siempre habían convivido con los enfoques más productivistas. En Francia existían ciertos antecedentes desde el área de los actores sociales, particularmente el caso de Pierre Rabhi, que fue uno de los pioneros de la agroecología en Francia. Hacia el año 2010, la agroecología en Francia está fuertemente instalada, particularmente en el caso de los organismos de investigación pública. En el INRA, por ejemplo, en el Plan Estratégico 2010-2020, la agroecología aparece como uno de sus pilares. En los últimos 10 años, la agroecología también es incorporada en el discurso de las organizaciones internacionales. En 2008, Olivier Schuster, relator especial de Naciones Unidas para la problemática de la alimentación, propone a la agroecología como la estrategia para resolver las problemáticas de la agricultura en el mundo. En 2014, la FAO también adopta la agroecología como su estrategia para resolver las problemáticas del hambre en el mundo. La agroecología también será estandarte de organizaciones del mundo social. En 2005, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierras de Brasil la adopta como su estrategia productiva. En 2009,
la Confederación Campesina de Francia incorpora la agroecología entre sus estrategias. Y en 2011, Vía Campesina, que agrupa el conjunto de movimientos campesinos del mundo entero, incorpora también la agroecología como su estrategia productiva. ¿Cuáles son las chances de expansión de la agroecología? De que la agroecología se convierta en el modo de producción dominante. ¿Es una utopía? Para responder a esta pregunta, vamos a partir del análisis de los actuales modelos de producción, los cuales están lejos de responder a los desafíos del futuro cercano y en algunos casos agravan los problemas. La presión por la productividad tiene un límite y al basarse en insumos químicos también limitados, genera graves problemas ambientales y en nuestra salud. La agroecología nos invita a repensar toda la concepción sobre la producción agropecuaria. Ya no se centra en la artificialización del mundo natural, sino en las capacidades naturales de producir de otra manera, con una producción diversificada, alimentaria y no alimentaria, integrada en un territorio. El desafío es ser capaz de responder a tres grandes problemas de la humanidad en este momento. El primer problema, el aumento poblacional y la consecuente demanda de alimentos. Lo primero que hay que decir en este sentido es que la proyección de la demanda de alimentos que habitualmente se hace se basa en las actuales dietas, en las actuales pautas de consumo, las cuales están lejos de ser óptimas para nuestra salud. Al problema de más de 800 millones de personas que padecen hambre, que están desnutridas, se agrega hoy un número mucho mayor de personas que están sobrealimentadas, mal alimentadas. Hoy hay suficiente cantidad de alimentos para resolver el problema del hambre en el mundo. El problema es de distribución y de acceso. A algunos les falta alimento y a otros les sobra. Además, en los actuales sistemas de producción se generan grandes despilfarros de alimentos. La agroecología da una respuesta más integral a la problemática del hambre en el mundo. Por un lado, a nivel de productividad, existen hoy evidencias empíricas que un adecuado diseño agroecológico es capaz de producir de una manera equivalente a la producción de la agricultura moderna. Por otro lado, por orientarse a una producción que se basa en las potencialidades de los recursos naturales, que se adapta a las condiciones del medio, es capaz de producir en territorios que para la agricultura moderna serían marginales. Por otro lado, la problemática del hambre en el mundo es un problema principalmente centrado en los agricultores pobres de los países del sur. Como la agroecología trabaja principalmente con la población campesina y con la agricultura familiar y promueve los circuitos cortos de distribución, esa estrategia alcanza directamente a este sector poblacional. Finalmente, es importante decir que la agroecología contribuye también a la resolución de la problemática alimentaria por el hecho de que implica un cambio cultural, que incluye un cambio en las dietas, orientado a dietas más saludables, con menos consumo de carne, con el aprovechamiento de los recursos locales de los territorios. Segundo problema, el impacto de la agricultura sobre el cambio climático. El sistema agropecuario es responsable de más del 30% de la emisión de gases de efecto invernadero. Además, continúa a destruir biodiversidad y genera problemas de contaminación que impactan en el medio ambiente y en nuestra salud. Los sistemas agroecológicos se basan en el diseño de modelos productivos orientados a producir interacciones biológicas y sinergias positivas que permiten la recuperación de la fertilidad de los suelos, el mantenimiento de la productividad y el control de malezas y enfermedades en los cultivos. Los modelos productivos de la agroecología no son contaminantes y pueden reducir notablemente la emisión de gases de efecto invernadero y en algunos casos tener un balance positivo en términos de carbono. Tercer problema, el agotamiento de los recursos naturales. La agricultura moderna se enfrenta a este desafío porque gran parte de los insumos que utiliza están agotándose. Este es el caso del petróleo, que no solamente se utiliza para la mecanización, sino también para la producción de los insumos químicos. La agroecología contribuye notablemente a esta problemática, ya que al basarse en los equilibrios naturales, utiliza una mínima cantidad de insumos externos.